La noche de Halloween del año pasado cambió mi vida para siempre. La recuerdo tan vívidamente que parece como si hubiera sucedido ayer, y aún ahora, me cuesta entender cómo algo así pudo pasar en nuestro pequeño y tranquilo pueblo. Esa noche, como cualquier otro año, los niños corrían por las calles disfrazados, riendo y gritando mientras llenaban sus bolsas de dulces. Las casas estaban decoradas con telarañas falsas, calabazas con caras espeluznantes y luces parpadeantes. Todo parecía normal. Yo, como siempre, había salido a buscar dulces con mis amigos, aunque ya éramos un poco mayores para esas cosas. Pero nos encantaba la emoción de la noche, la sensación de adrenalina al pasar por las calles oscuras del vecindario, contando historias de miedo y retándonos a hacer cosas que sabíamos que nunca nos atreveríamos a hacer en un día normal. Esa noche, por alguna razón, uno de mis amigos, Juan, sugirió que fuéramos a pedir dulces a la casa 217. Nunca habíamos pasado demasiado tiempo cerca de esa casa. Era la más vieja del vecindario y se mantenía en pie casi por milagro. Las paredes de madera estaban ennegrecidas por el tiempo y cubiertas de manchas de humedad, las ventanas, polvorientas y casi siempre cerradas, parecían dos ojos oscuros que miraban fijamente a quien se atreviera a acercarse. La casa 217 pertenecía a don Roberto, un anciano solitario al que apenas veíamos. Nadie sabía mucho de él, pero en el pueblo corrían rumores sobre su pasado. Algunos decían que había sido profesor en su juventud, un hombre amable y querido en su tiempo. Sin embargo, algo en su vida había cambiado drásticamente. Ahora, a sus 80 y tantos años, vivía solo y casi nunca salía de su casa. Las pocas veces que lo veíamos, parecía distante, casi ausente, como si viviera en otro mundo. Su figura encorvada y su mirada siempre perdida causaban una mezcla de lástima y miedo. Esa noche, bajo el reto de Juan y las risas de mis amigos, acepté la idea de acercarme a la puerta de don Roberto y pedirle un dulce. Era solo una broma inocente, pensé. ¿Qué podría salir mal? Caminé hasta la entrada, mis pasos resonando en el porche de madera vieja que crujía bajo mis pies. Me detuve frente a la puerta, mirando la madera desgastada y la manija oxidada. Mis amigos me observaban desde la calle, riendo y animándome a tocar. Tomé aire y llamé a la puerta. Esperé unos segundos y no pasó nada. Toqué una vez más, pero el silencio persistía. Justo cuando me estaba girando para regresar con mis amigos, algo me hizo detenerme. En una de las ventanas de la planta baja, vi un tenue resplandor de luz. No sé si fue mi imaginación o el reflejo de las luces de la calle, pero pude jurar que había visto una sombra moverse en el interior. Era una figura humana, o al menos eso parecía, y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Regresé corriendo a donde estaban mis amigos, quienes se burlaron de mí por haberme asustado tan fácilmente. Intenté reírme con ellos, pero en mi mente, la imagen de esa sombra en la ventana no me dejaba en paz. Me esforcé por ignorarlo y seguir disfrutando la noche, pero sentía que algo extraño, algo oscuro, nos observaba desde la casa 217. Los días después de Halloween pasaron sin mayores incidentes. Aparentemente, todo volvió a la normalidad en el pueblo. La gente seguía con sus rutinas, los niños iban a la escuela, y yo misma intenté ignorar la sensación de incomodidad que había sentido frente a la casa 217. Sin embargo, no podía evitar recordar la sombra en la ventana. A veces, me encontraba mirándola de reojo cuando pasaba por ahí camino a casa, como si esperara ver algo extraño otra vez. El lunes siguiente, mientras desayunábamos, mis padres me comentaron que hacía días que nadie había visto a don Roberto. Yo me sorprendí, aunque intenté no mostrarlo. Mi madre dijo que era raro, ya que, al menos una vez a la semana, don Roberto solía salir a hacer algunas compras al mercado o a dar una breve caminata por el parque. Aunque no hablaba mucho con nadie, todos en el pueblo estaban acostumbrados a verlo de vez en cuando. La noticia me dejó intranquila. Recordé la figura que había visto en la ventana y no pude evitar pensar que algo había sucedido aquella noche. Me sentí tentada a contarles a mis padres lo que había visto, pero me detuve. ¿Qué les iba a decir? Que creía haber visto a alguien en su casa esa noche y que, por alguna razón, sentía que eso tenía algo que ver con su desaparición. Me parecía una locura. Pasaron los días y el pueblo empezó a murmurar.
Algunas personas decían que don Roberto se había ido del pueblo sin avisar, mientras que otros aseguraban haberlo visto en los alrededores, escondiéndose entre las sombras como un fantasma. Las versiones eran tantas y tan diversas que era imposible saber qué había pasado realmente. Pero algo dentro de mí, una corazonada, me decía que la respuesta estaba en esa casa, en esa maldita casa que todos evitaban, pero que seguía allí, inmutable, como un oscuro recordatorio de que algo estaba mal. El siguiente fin de semana, mis amigos volvieron a mencionar la casa 217 mientras paseábamos por el parque. Estaban llenos de teorías ridículas, cada una más exagerada que la anterior. Uno de ellos decía que don Roberto había sido un asesino en serie en su juventud y que había vuelto a sus viejos hábitos. Otro aseguraba que la casa estaba llena de cosas extrañas, objetos antiguos y perturbadores, como en las películas de terror. Pero yo no podía reírme. Algo en mi interior me decía que esto no era solo una historia de miedo para asustar a los demás, había algo más profundo, algo mucho más oscuro. Fue entonces cuando Juan, el mismo que me había retado a acercarme a la puerta aquella noche de Halloween, propuso una idea que me dejó helada. Quería entrar en la casa 217. Al principio, todos nos reímos, pensando que bromeaba. Pero su expresión era seria. Dijo que tenía curiosidad, que la casa estaba vacía y que, con toda seguridad, don Roberto no volvería. Además, insistió en que solo echaríamos un vistazo rápido, que entraríamos y saldríamos en cuestión de minutos. Yo estaba en completo desacuerdo. Algo dentro de mí, una advertencia silenciosa, me decía que no debía acercarme a esa casa, mucho menos entrar. Pero cuando el resto del grupo mostró interés en la idea, sentí que no podía quedarme afuera sin más. Mis amigos se reirían de mí, y aunque me importaba poco su opinión sobre eso, no podía negar la sensación de intriga que también comenzaba a invadirme. Sabía que era una pésima idea, pero en ese momento, la curiosidad pudo más que el miedo. Finalmente, el sábado por la noche, nos encontramos todos en la esquina de la calle que llevaba a la casa 217. El ambiente era sombrío, y aunque ninguno lo decía en voz alta, era evidente que todos estábamos nerviosos. Nadie había mencionado la idea de llevar linternas, así que dependíamos de la luz tenue de nuestros teléfonos para guiarnos en la oscuridad. Parecía que todos queríamos hacerlo rápido y con el menor alboroto posible. Juan, como siempre, tomó la iniciativa y caminó al frente. La puerta estaba cerrada, pero al parecer, la cerradura era tan vieja y desgastada que apenas ofreció resistencia cuando la empujó. La puerta se abrió con un chirrido que hizo eco en el silencio de la noche, y todos nos quedamos paralizados un momento. Fue como si la casa misma nos estuviera advirtiendo, pero ya estábamos demasiado cerca para echar marcha atrás. Entramos en fila, manteniendo el silencio mientras los primeros pasos en el suelo de madera resonaban bajo nuestros pies. El aire en el interior era espeso, como si no hubiera circulado en años, y un olor a humedad y a algo más, algo metálico, nos llenó los pulmones. Todo estaba oscuro, y aunque apenas se veían las formas de los muebles antiguos y polvorientos, la casa tenía un ambiente inquietante, como si estuviera cargada de historias que no quería compartir. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que mis amigos también sentían la tensión en el aire. Nos movíamos despacio, observando cada detalle. Las paredes estaban llenas de manchas de humedad y grietas, y el suelo crujía bajo nuestro peso. Pasamos por la sala, donde los muebles estaban cubiertos por sábanas amarillentas, y aunque el polvo cubría cada superficie, todo parecía intacto, como si alguien hubiera abandonado la casa de repente y nunca hubiera vuelto a entrar. De repente, Juan detuvo sus pasos frente a una puerta que estaba medio abierta, y al asomarnos, vimos que daba a unas escaleras que llevaban al sótano. Nadie dijo nada, pero el ambiente se volvió aún más tenso. A pesar de lo mal que me sentía al respecto, algo en mi interior me impulsaba a seguir adelante, a averiguar qué había allí abajo. Era como si una parte de mí supiera que encontraríamos algo importante. Bajamos lentamente por las escaleras, cada uno alumbrando con su teléfono, y el aire se volvió aún más denso y pesado a medida que descendíamos. Al llegar al final, nos encontramos en una habitación casi vacía, con las paredes de cemento desnudo y apenas unos pocos muebles cubiertos de polvo. La luz de los teléfonos apenas alcanzaba a iluminar el espacio, pero fue suficiente para que notáramos algo en una esquina, algo que no debería haber estado allí. Había una manta en el suelo, vieja y sucia, cubriendo algo. Todos la miramos sin saber qué hacer, y aunque el sentido común me gritaba que saliéramos de allí, nadie se movió.
Fue Juan quien, finalmente, avanzó y, con manos temblorosas, levantó la manta. Al principio no entendimos lo que veíamos. Lo que había debajo de esa manta era un cuerpo. Era un joven, alguien de nuestra edad o quizá un poco mayor, con la piel pálida y los ojos cerrados. Su expresión era tranquila, como si estuviera dormido, pero no había ninguna duda, estaba muerto. Nos quedamos allí, en completo silencio, observando al joven que yacía en el suelo. Ninguno de nosotros sabía cómo reaccionar, y creo que el miedo y la sorpresa nos paralizaron. Mi respiración era superficial y rápida, y el latido de mi corazón parecía retumbar en mis oídos. No era posible que estuviéramos viendo eso, no podía ser real. Y sin embargo, allí estaba. Juan fue el primero en apartarse, tropezando hacia atrás mientras murmuraba que debíamos salir de allí. Los demás, tan pálidos como él, se movieron lentamente hacia las escaleras, pero algo me detuvo. No podía dejar de mirar al joven. Había algo en su rostro, en su expresión pacífica y casi familiar. Fue entonces cuando algo me hizo girar la vista hacia una mesa pequeña junto a la pared. Sobre ella, cubierto de polvo, había un cuaderno de tapas negras. Parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Con la mano temblorosa, lo tomé y lo abrí. En la primera página, garabateado con una letra temblorosa, estaba escrito un nombre, Lucas Aguirre. Mis ojos se agrandaron de inmediato. Lucas Aguirre era alguien a quien conocía bien, aunque hacía tiempo que no lo veía. Había sido un compañero de clase en la primaria, pero su familia se había mudado a otro pueblo cuando éramos pequeños. No sabía mucho de él desde entonces, solo que había tenido problemas con sus padres y que, según rumores, andaba metido en cosas turbias. ¿Podría ser el joven que yacía en el suelo? Pasé las páginas rápidamente. Algunas estaban en blanco, mientras que otras contenían frases inconexas, garabatos de alguien que parecía desquiciado. Pero lo más perturbador fue la última página, donde, con letra apurada, alguien había escrito una y otra vez la misma frase: no hay escapatoria de la casa 217. Solté el cuaderno de golpe, como si me hubiera quemado las manos, y di un paso atrás. Fue en ese momento cuando escuché un sonido arriba, como si alguien estuviera caminando en el piso de madera de la sala. Me giré hacia mis amigos, pero por sus miradas supe que ellos también habían escuchado. No había nadie más en la casa, al menos eso pensábamos. Sin embargo, el sonido de pasos se hacía cada vez más claro y fuerte. Juan, sin decir una palabra, señaló hacia las escaleras, indicándonos que debíamos salir de inmediato. Nos movimos rápidamente, subiendo los escalones con la mayor cautela posible, temiendo hacer ruido. Al llegar a la planta baja, miramos a nuestro alrededor, pero la casa seguía tan vacía y oscura como cuando habíamos entrado. Fue entonces cuando escuché algo. Era una voz, apenas un murmullo, pero lo suficientemente clara para detenerme en seco. No podía distinguir las palabras, pero sentía que me llamaba, como si la voz proviniera de algún lugar profundo de la casa, tal vez del propio pasado. Y luego lo supe que tenía que salir, que lo que fuera que habitaba en la casa 217 no quería dejarnos ir tan fácilmente. Mientras nos movíamos hacia la puerta, el aire en la casa parecía volverse más denso, como si algo invisible intentara retenernos. Sentía la piel erizada, y aunque mis amigos iban delante, cada paso se me hacía eterno. Juan trató de abrir la puerta principal, pero por alguna razón, no cedía. Era como si estuviera trabada desde afuera. Nos miró con desesperación y comenzó a empujar con más fuerza, pero la puerta no se movía ni un milímetro. Intenta con las ventanas, susurré, y sin dudarlo, corrimos hacia la sala. Tratamos de abrir una de las ventanas polvorientas, pero también estaba atorada. Mis amigos comenzaron a entrar en pánico. No podía culparlos, yo misma estaba al borde de gritar. Era como si algo o alguien no quisiera que saliéramos de allí. Y aunque trataba de mantener la calma, la voz de aquel murmullo seguía rondando en mi mente, como un eco oscuro que me instaba a regresar al sótano. De repente, escuché otro ruido. Esta vez venía del pasillo que conectaba la sala con una habitación trasera. Era un sonido suave, como de alguien rascando la pared. Mis amigos también lo oyeron, y sus miradas se llenaron de terror. El sonido era cada vez más fuerte, y luego, como un susurro, escuchamos lo que parecía una voz antigua y desgastada.
Déjenlo descansar. Mi piel se erizó. Era una voz ronca, apagada, y aunque sonaba como un susurro lejano, sentía que se dirigía directamente a nosotros. Mi mente comenzó a atar cabos: don Roberto, el joven muerto en el sótano, el nombre de Lucas en el cuaderno, y ahora esta extraña presencia en la casa. ¿Quién era el que hablaba? ¿Era don Roberto, o alguien más? Finalmente, logramos abrir una de las ventanas de la cocina. Juan fue el primero en salir, y luego ayudamos a los demás a escabullirse. Cuando fue mi turno, miré una última vez hacia el interior de la casa. La oscuridad me devolvió la mirada, como si fuera un abismo sin fondo. Sentí un escalofrío y, sin pensarlo más, salí corriendo tras mis amigos. Ya fuera de la casa, nos quedamos en silencio, jadeando y temblando. Nadie dijo nada, pero sabíamos que aquello que habíamos encontrado dentro de la casa 217 no era algo que simplemente podríamos olvidar. Juan y los demás estaban pálidos, mirando hacia la casa como si aún esperaran que alguien o algo apareciera en la puerta. Sin embargo, cuando todos se giraron para irse, yo me quedé inmóvil. No podía irme todavía. Sentía que había algo que debía entender, algo que se me escapaba. Recordé el nombre en el cuaderno y el rostro del joven muerto, y la voz que decía que lo dejáramos descansar. Tal vez era el miedo, o tal vez una oscura curiosidad, pero algo me decía que esa no sería la última vez que pondría un pie en la casa 217. La siguiente semana fue una de las más largas de mi vida. A pesar de haber salido de la casa 217, sentía como si una sombra invisible me persiguiera. Mis noches eran inquietas, y apenas cerraba los ojos, veía el rostro pálido de Lucas, como si su expresión tranquila escondiera algún mensaje que debía entender. Intentaba concentrarme en mis tareas diarias, en los estudios, pero cada pequeño detalle me recordaba esa noche: un sonido extraño en la calle, una sombra al atardecer, el eco de esa voz que nos pedía dejarlo descansar. Finalmente, decidí que tenía que averiguar más. No podía dejar de pensar en Lucas, en el cuaderno que había encontrado y en el hecho de que, en un pequeño pueblo como el nuestro, nadie había dicho nada sobre su desaparición. Si él era el joven que yacía en el sótano, ¿por qué nadie lo había buscado? ¿Dónde estaba su familia? Tenía que haber alguna conexión entre él y don Roberto. Mi primer impulso fue investigar en la biblioteca del pueblo. Aunque no esperaba encontrar mucho, me sorprendió lo que descubrí. Busqué en los archivos de periódicos locales, repasando noticias de años atrás. Fue ahí cuando encontré un artículo antiguo, apenas una pequeña nota en una página olvidada. Decía que, hacía unos 5 años, un joven de 15 años llamado Lucas Aguirre había sido reportado como desaparecido en el pueblo. La última persona que lo había visto había sido su madre, quien declaró que su hijo había salido una noche y nunca regresó. Lo más perturbador era la fecha: la desaparición había ocurrido una noche de Halloween. Exactamente la misma fecha en la que nosotros habíamos entrado en la casa 217. Mientras continuaba leyendo, encontré detalles que me dejaron helada. La madre de Lucas había mencionado que él había tenido problemas con algunos adultos en el pueblo, que había hablado de un hombre extraño que lo seguía. Pero al parecer, nadie había tomado en serio esas palabras, y el caso de Lucas quedó olvidado, como si la comunidad hubiera preferido no hablar más del tema. Me pregunté si ese hombre extraño podría haber sido don Roberto. Podría ser que el anciano lo hubiera atraído a la casa 217 y luego. La sola idea me daba escalofríos. Sin embargo, si don Roberto realmente era el culpable, ¿por qué seguiría en el pueblo, como si nada? ¿Y por qué nadie lo había relacionado con la desaparición de Lucas? ¿Acaso todos preferían no ver lo que estaba justo frente a ellos? Esa noche, mis pensamientos no me dejaron dormir. Me quedé despierta en mi cama, repasando una y otra vez lo que había leído. Y cuanto más pensaba, más me convencía de que había algo oscuro en la casa 217, algo que iba más allá de una simple desaparición. Fue entonces cuando, impulsada por una extraña mezcla de miedo y curiosidad, decidí regresar. Sabía que era una locura, que debería mantenerme lejos de ese lugar, pero algo en mi interior no me dejaba en paz. Era como si, de alguna manera, Lucas me estuviera llamando, pidiéndome que descubriera la verdad. Así que, sin pensarlo más, esperé a que todos en mi casa se durmieran, tomé una linterna y me dirigí hacia la casa 217.
La calle estaba desierta cuando llegué frente a la casa 217. La luna iluminaba apenas los contornos de la vieja construcción, y un frío inesperado calaba en mis huesos. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me hubiera seguido. Sabía que si mis amigos o mis padres descubrían que estaba aquí otra vez, probablemente me tomarían por loca. Pero algo en mi interior me decía que esta noche encontraría las respuestas que buscaba. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos, y me acerqué a la puerta. Sabía que, a esta hora, sería menos probable que alguien notara mi presencia. Puse la mano sobre la perilla, y esta vez, sorprendentemente, la puerta cedió al primer intento, como si la casa misma me estuviera invitando a entrar. Adentro, el silencio era absoluto. Caminé con cuidado por el pasillo hacia la sala principal, mi linterna apenas iluminando el suelo polvoriento. El aire estaba igual de pesado, cargado con ese olor extraño, metálico, y a humedad. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, y cada crujido parecía rebotar en las paredes, haciéndome sentir más sola que nunca. Recorrí la casa despacio, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. Recordé la voz que habíamos escuchado la última vez, ese susurro inquietante que nos había advertido que dejáramos a Lucas en paz. Me pregunté si volvería a oírla ahora, en el silencio de la noche. Pero, a pesar del miedo, algo me impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegué a las escaleras que llevaban al sótano. Miré hacia abajo, sintiendo una mezcla de terror y anticipación. Sabía que encontraría algo allí abajo, algo que no podía ignorar. Bajé lentamente, y cada paso hacía que el aire se volviera más espeso, como si una presencia invisible me estuviera observando desde las sombras. Al llegar al fondo, el haz de luz de la linterna iluminó el mismo rincón donde habíamos encontrado el cuerpo de Lucas. La manta seguía allí, echada sobre el suelo, como si nadie hubiera tocado nada desde nuestra última visita. Me acerqué con cautela, y cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que algo había cambiado. A un lado de la manta, alguien había dejado un pequeño objeto. Era un llavero de metal, oxidado, con una figura diminuta de un ciervo. Lo reconocí al instante. Lucas solía llevarlo colgado de la mochila en la primaria. Sentí un nudo en la garganta. Este detalle hacía todo mucho más real, más cercano. Este era el llavero de Lucas, y alguien lo había dejado aquí para que yo lo encontrara. Traté de calmarme, pero mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Quién había dejado ese llavero aquí? ¿Acaso alguien sabía que yo iba a regresar esta noche? ¿Podría ser don Roberto? Sin pensarlo, giré la linterna y apunté hacia el otro lado de la habitación. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Al fondo del sótano, en la pared opuesta, alguien había escrito algo. Me acerqué lentamente, intentando no hacer ruido, y cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver las palabras garabateadas con una caligrafía temblorosa y apurada. Don Roberto me hizo venir. No hay salida. El miedo me golpeó de lleno, y sentí que las piernas me flaqueaban. Sabía, en el fondo, que debía salir de allí, que este lugar ocultaba secretos que no debía descubrir. Pero una parte de mí no podía alejarse, una parte de mí quería entender por qué Lucas había terminado en este lugar, atrapado en una oscuridad que parecía no tener fin. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera bajado las escaleras. Me giré rápidamente, enfocando la linterna hacia las escaleras, pero no había nadie. Sin embargo, el eco de unos pasos resonaba en el aire, acercándose más y más. Sin pensarlo dos veces, giré hacia la escalera y comencé a subir apresuradamente, con el corazón a punto de estallar. Mis pasos resonaban en el silencio, y el sonido de los otros pasos no dejaba de seguirme, como si alguien o algo estuviera decidido a no dejarme salir. Al llegar a la puerta, sentí que algo me rozaba la espalda, y en el último segundo logré abrir la puerta y escapar de la casa. Ya afuera, corrí sin mirar atrás, sin detenerme hasta estar a varias calles de distancia. La casa se alzaba a lo lejos, solitaria y oscura, y sentí un escalofrío recorriéndome. La casa 217 era mucho más que un simple lugar abandonado. Escondía secretos oscuros y una presencia que parecía decidida a mantener a Lucas atrapado allí para siempre. Esa noche, comprendí que el misterio de la casa 217 no era algo que pudiera dejar atrás tan fácilmente. Pero también supe que, si quería encontrar respuestas, tendría que volver una vez más.
La noche siguiente, todavía temblando por la experiencia en la casa, decidí que era hora de enfrentar mis miedos de una vez por todas. Había algo en la forma en que Lucas había terminado allí, y en la conexión entre él y don Roberto, que me decía que no podía dejar las cosas como estaban. Tenía que descubrir la verdad, no solo por mí, sino por Lucas. Volví a la biblioteca y busqué más información sobre don Roberto. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que la gente del pueblo había hablado poco sobre él. La mayoría se refería a él como un anciano excéntrico, pero había murmullos de que había tenido una vida oscura, que se había metido en problemas en su juventud. La biblioteca tenía un viejo álbum de recortes que mostraba la historia del pueblo, y entre las páginas amarillentas, encontré una foto de don Roberto de hace varias décadas, un joven en un grupo de hombres con miradas amenazantes. Más tarde esa tarde, decidí visitar a la madre de Lucas. La idea de hacerlo me llenaba de inquietud, pero sabía que ella tenía que saber más sobre su hijo. Cuando llegué a su casa, encontré a la mujer sentada en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. Sus ojos estaban llenos de tristeza, y la pena era palpable en el aire. ¿Puedo hablar contigo?, le pregunté con voz temblorosa. Ella me miró, sorprendida al principio, pero luego asintió. Sí, claro. Pasa. Su voz era suave pero desgastada. Nos sentamos juntas, y le conté sobre mi experiencia en la casa 217, omitiendo algunos detalles para no asustarla más. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos se iluminaban con una mezcla de dolor y reconocimiento. Lucas siempre hablaba de un viejo. Decía que lo miraba de una manera extraña. Él tenía miedo, dijo con voz temblorosa. Pero no le creí. Siempre pensé que era solo su imaginación. Le mencioné el llavero que había encontrado, y su expresión cambió. Ese llavero. Lucas lo llevaba siempre. Nunca lo encontré después de su desaparición. Pensé que se había perdido. Una lágrima resbaló por su mejilla. Creo que lo que pasó en la casa 217 está relacionado con su desaparición. ¿Por qué nadie habló de él después de que desapareció? ¿Por qué no se investigó más a fondo?, pregunté, sintiendo que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Don Roberto, él era una figura extraña en este pueblo. Se decía que tenía secretos, que sabía cosas que nadie más sabía. Después de que Lucas desapareció, la gente empezó a evitarlo. Quizás pensaron que había algo oscuro en él. Mientras conversábamos, una idea comenzó a gestarse en mi mente. Si don Roberto había estado involucrado en la desaparición de Lucas, debía haber pruebas. Quizás aún hubiera algo en la casa que pudiera ayudar a aclarar la situación. Necesitaba regresar una última vez, pero esta vez, iría preparada. Esa noche, armada con una cámara y la linterna, regresé a la casa 217. Esta vez, sabía que tenía que documentar todo lo que encontrara. Entré en la casa, sintiendo el familiar escalofrío recorrerme. Pero esta vez no estaba sola, llevaba la voz de Lucas y su madre en mi mente, impulsándome hacia adelante. Comencé a revisar cada habitación, cada rincón, buscando algo que me diera pistas sobre don Roberto y su conexión con Lucas. No encontré mucho al principio, pero al llegar a la habitación donde había encontrado el cuaderno, algo llamó mi atención. Un viejo mueble estaba parcialmente cubierto por una manta. Me acerqué y la quité, revelando un viejo baúl. Con un poco de esfuerzo, logré abrirlo. Dentro, encontré fotografías antiguas de don Roberto y varias cartas. Mientras las leía, mi corazón se aceleró. Las cartas hablaban de secretos oscuros, de cosas que habían sucedido en la casa, y de un grupo de hombres que habían estado involucrados en algo terrible. En una de las cartas, un hombre me detuvo en seco, Lucas Aguirre. Las palabras parecían cobrar vida mientras leía. Se mencionaba un acuerdo, una promesa rota que involucraba a don Roberto y a un grupo de hombres que se habían unido para proteger sus secretos. ¿Era posible que Lucas hubiera sido testigo de algo y que, en lugar de protegerlo, lo hubieran silenciado? El miedo y la adrenalina se apoderaron de mí. Necesitaba salir de allí, y rápido. Pero antes de que pudiera moverme, escuché el mismo murmullo de la noche anterior. No hay escapatoria, resonaba en el aire, y el ambiente se volvió pesado, como si la casa misma estuviera tratando de retenerme. De repente, una sombra se movió detrás de mí. Me giré,
iluminando con la linterna y vi la figura de don Roberto, de pie en la puerta, mirándome con una expresión mezcla de sorpresa y rabia. ¿Qué haces aquí? Su voz era profunda y grave, y la intensidad de su mirada me heló la sangre. ¿Qué le hiciste a Lucas?, le grité, sintiendo como el miedo me inundaba. Lucas no debería haber estado aquí, dijo, avanzando un paso. Nunca debiste venir. Hay cosas que no comprendes, cosas que es mejor dejar enterradas. Mientras retrocedía, mi mente buscaba una salida. Recordé las cartas, lo que había descubierto. Él tenía miedo de ti, de lo que representabas. ¿Qué secretos tienes? ¿Por qué todos en el pueblo te temen? En un instante, su rostro cambió, la máscara de rabia se desvaneció, dejando entrever un atisbo de tristeza. A veces, la verdad es un precio alto de pagar. No quiero que te involucres en esto. Aléjate de la casa. Aléjate de mí. Pero ya era demasiado tarde. La verdad me había encontrado, y sabía que tenía que hacer algo antes de que el silencio se apoderara de Lucas para siempre. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí hacia la salida, con la imagen de Lucas grabada en mi mente. La figura de don Roberto se quedó atrás, y aunque su voz resonaba en mi cabeza, no me detuve hasta que estuve a una distancia segura. Afuera, respiré profundamente, sintiendo el aire frío en mi cara. Me di cuenta de que había tomado una decisión. La casa 217 era un lugar lleno de secretos, pero ahora tenía pruebas de lo que había ocurrido. Alguien debía saberlo, y estaba decidida a contarlo. La historia de Lucas y el misterio de la casa no podían seguir siendo ignorados. Era hora de enfrentarse a la verdad, y lo haría por Lucas, por su madre, y por todos los que habían estado atrapados en esa oscuridad. La casa 217 nunca volvería a ser un secreto más. A medida que pasaron los días, la inquietud en mi interior fue transformándose en determinación. Sabía que lo que había descubierto no podía ser ignorado. La desaparición de Lucas había sido un secreto oscuro en nuestro pueblo, y era hora de que la verdad saliera a la luz. Con la ayuda de algunos amigos, comencé a recopilar todas las pruebas que había encontrado, las cartas, las fotografías y el testimonio de la madre de Lucas. Organizar todo me ayudó a entender la magnitud de lo que había estado ocurriendo en la casa 217 y cómo había afectado a tantos. Finalmente, decidí llevar mis hallazgos al consejo del pueblo. Reuní a los habitantes en el centro, nerviosa pero decidida. Les conté todo, desde la desaparición de Lucas hasta la conexión con don Roberto y los oscuros secretos que había descubierto. Mientras hablaba, podía ver las reacciones de la gente, algunas caras incrédulas, otras llenas de preocupación. Después de un silencio tenso, uno de los ancianos del pueblo se levantó y habló. Nunca debimos haber ignorado a Lucas. Era un niño bueno. Debimos haber hecho más. Otros comenzaron a murmurar en voz baja, reflexionando sobre lo que habían dejado pasar. Con el tiempo, el consejo del pueblo decidió tomar acción. Se organizó una investigación formal sobre la casa 217 y las alegaciones contra don Roberto. Aunque él no fue encontrado en ese momento, la verdad comenzó a fluir, y otros jóvenes también se presentaron para hablar de sus propias experiencias. Aunque don Roberto nunca fue capturado, su influencia en el pueblo se desvaneció. La casa 217 se convirtió en un símbolo de la importancia de escuchar a aquellos que tienen miedo, de proteger a nuestros jóvenes y de nunca permitir que el silencio se apodere de la verdad. A lo largo de los años, la historia de Lucas Aguirre y la casa 217 se transformó en una leyenda del pueblo. Un recordatorio de que, aunque la oscuridad puede parecer abrumadora, siempre hay esperanza si alguien está dispuesto a alzar la voz y desafiar los secretos que nos acechan. Y aunque Lucas nunca regresó, su memoria perduró en el corazón de aquellos que lo conocieron, un faro de luz en la noche más oscura.